La clase anterior entonces dijimos que el teclado nos permite ingresar valores desde la consola. El cuadrado es una clase que usa el programa, por lo tanto ahí teníamos la creación de algunos objetos. Y hoy día vamos a revisar puntualmente algunas cosas con los atributos y revisar las constantes. Entonces voy a crear una nueva clase que se llama círculo, y la clase círculo es figura geométrica, pero no tiene mucho que ver con el cuadrado, porque en realidad se diferencian en cuanto a estructura. Entonces acá eso ya no debería ser int, debería ser float, porque el radio, aunque el cuadrado también puede estar con decimales, pero digamos que es radio. Dejémoslo ahí. Fíjese, ahí dice private, ya dice public. Si uno creara solo float, no está malo, pero no tiene mucho sentido declarar un float para un valor que es pequeño. ¿Perdón? No sé, si yo no te dije, está bueno. Ahora, si yo te dije que era int y uno era float, tienes que remitirte a eso. Ahora, si yo digo que son dos int y uno es float y tú creas todo float, está malo. Porque la clase se define con una estructura. A ver, una manzana tiene color, ¿o no? ¿El color es numérico? No. Es un string. Yo no decir, oye, me da una manzana color 2. No, que yo creo que la pregunta está mal formulada. En caso de que haya que hacer algo de manera más seria, con figuras geométricas, habría que hacerlo todo con float. Ya, ahí sí, ahora sí. Ya. Si fuese formal, un cuadrado, un círculo, un rectángulo no tienen radios o lados enteros, porque en realidad podría crecer milimétricamente, y para que crezca milimétricamente debe tener decimales, y cualquier cosa en el mundo que tenga decimal ya no es int, es float. Ahí sí, de esa perspectiva sí está correcta la apreciación. Ahora, el radio. Ahora, miren acá, observen. Esa línea es súper importante. Dice private final float pi igual 3.14. Aquí la diferencia está en eso. La única diferencia es que ahí dice final. ¿Qué es final? Yo dije recién, en el cálculo del área de un círculo interviene la constante pi. Por lo tanto, ¿qué es final? ¿Qué es constante? Súper simple. Cualquier cosa que usted declare final es constante. Por lo tanto, aquí hay algo súper importante. Nunca más voy a poder cambiar ese pi. Nunca. Cuando la clase compile, va a morir eternamente siendo de 3.14. ¿Ok? Como tengo el constructor, está claro que aquí voy a poner radio igual 0. Pero acuérdese que yo puedo volver a escribir el constructor con un parámetro. ¿Por qué radio aquí? Círculo, radio, esto es float. Y voy a poner R. Entonces, radio igual R. Ok. Bien. Vamos a crear el objet public set radio float R. Eso es para cambiar el radio. Entonces digo radio igual. Y finalmente el get. Falta algo ahí, me equivoqué. A propósito, fue sin intención, pero ¿qué falta ahí? Pero ese es set. No, es void. Si los sets retornan nada. Entonces acá, ¿el radio de qué tipo es? ¿El radio de qué tipo es?
float. Bien, hasta ahí veamos qué pasa. No hay errores. Nos falta el área y el perímetro. Como eso se basa en dos variables float, entonces get perímetro y get área. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? ¿Retorna qué? 2πr, ¿no? 2 por pi por radio, ¿no? Bien. ¿Y el área cómo se retorna? Ya. Ya, aquí les voy a enseñar un truquito, pongan atención. Voy a tratar de hacerlo lo más simple y corto para que ustedes puedan aplicar un ejercicio, así que no anote ahora. Gastemos media hora en que atienda y les dejo el resto de la clase, para que esté interactuando conmigo, porque después igual voy a tener que resolver dudas. La clase anterior revisamos static, ¿se acuerda? O un par de clases anteriores. Y estaban todos súper claros que static le pertenece a la clase. Ahora, aquí hay algo importante. Si yo digo radio por radio, eso es al cuadrado, ¿no? Ya, supongamos que fuese al cubo, ¿cómo sería? Radio por radio por radio. Y si fuese a la cuarta, radio, 4 veces, ¿no? O sea, yo podría tener, por ejemplo, x elevado a 24. ¿Me sirve o no? Cualquier variable estoy suponiendo. Por lo tanto tendría que poner 24 veces por, ¿o no? No. Sí, hay una forma mucho más simple. Pero para que lo aprendan. Entonces, esto es, lo voy a crear acá, es radio, que en realidad es válido, radio por pi por r al cuadrado. O sea, sería por pi. Ahí está. Ahí está el radio al cuadrado por pi, ¿o no? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿habrá una forma más simple? Sí. Se lo voy a escribir acá. Deja que cargue. Miren acá la pizarra, chiquillos. Ya. Ponga atención. Math. Ponga atención a la pizarra. Math.pow. Dice, retorna el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento. Raise es como elevar. Por lo tanto, ¿qué debería ir ahí? Radio. Esa es la base. Coma, ¿qué debería ir ahí? 2. Entonces, pregunto, ¿qué es eso? Una clase. ¿Cómo se llama la clase? Math. ¿Qué es eso? Un método. ¿Qué es? ¿Tiene un apellido ese método? ¿Cuál fue el concepto que dijimos que le pertenecía a la clase? Estático. La clase se llama Math. Repito, ponga atención. La clase se llama Math. El método se llama Pow. Eso que está ahí está haciendo referencia a un método de la clase, ¿o no? Por lo tanto, si el método hace referencia a la clase, ¿cómo tiene que ser? Estático. Entonces, dice, retorne el radio al... Ahora, en otro escenario, si esto fuese radio elevado a 24, ¿sería así o no? ¿Se fijan que es más fácil? Porque no tengo que estar poniendo sucesiones, multiplicaciones sucesivas. Mire, lo otro, antes de seguir. Dice math.pow. ¿Y ahí qué dice? Doble. ¿Y el radio y pi de qué tipo son? Son float. Pero no hay ningún drama. ¿Por qué no hay drama? Porque los dobles son más grandes que los float.
Así que no hay ninguna complicación. Bien, entonces, por pi. Dejémoslo ahí. Compilamos. Me está... Not... Ups. Quizá aquí me va a reclamar. Ya, aquí me está reclamando. Veamos qué dice ahí. Incompatible types. Possible loss conversion from double to float. ¿Por qué dice eso? Porque ¿qué retorna eso? Retorna un doble. Pero si lo vimos recién, pues. ¿Qué dice ahí? Doble. ¿Y qué retorna? Doble. ¿Y aquí arriba qué dice? Entonces, ¿qué podríamos poner mejor? Doble. Ahora, tenga presente que el radio es float, por lo tanto nos va a dar como resultado float, pero lo va a representar como si fuese doble. Ahora sí compila. Eso está malo. Bien, cerramos esto. Ahora, ese círculo, ¿quién lo va a usar? El programa. Entonces aquí, como ya eso lo tengo hecho, voy a escribir acá círculo C1 igual new círculo de radio. ¿Qué radio? Como este es float, yo podría poner 14.5F. ¿Está bien eso? Sí, el círculo va a tener radio 14.5. Vamos a imprimir el perímetro primero. Más C1.get. Se fijan que el get perímetro, el get área me retorna doble y el get perímetro me retorna float. Es solamente por lo que ya acabamos de ver. Entonces get perímetro y cerramos. Y esto otro, ahora el área. El área del círculo es más get área. Listo. Veamos qué pasa. Me está reclamando acá. Ok, no hay drama. Como no lo había completado, dice ahí unreport. Lo vamos a revisar al tiro, si eso lo vemos al tiro. ¿Qué dice ahí? Unreported exception. ¿Qué falta? El throws exception. Es. Listo. Ahora sí no hay errores. ¿Se fijó que el programa me reclamó por el teclado? De ahí vamos a revisar al tiro eso. Entonces, ok. Entonces ahora el programa también usa el círculo. Vamos a revisar. Ingreso el valor del lado. El valor del lado 2. Ok. El perímetro del círculo es 91.eso. Y el área del círculo es eso. ¿Se fijan todos los decimales que tienen? Ahora eso está bien. Eso está bien. Tiene que ser así porque como es float tiene muchos decimales. Ahora pregunto. ¿Y qué será mejor hacer si yo quiero trabajar con un círculo propio? Porque ahí el círculo va a morir eternamente teniendo 14, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué hice ahí? Ahí lo ingresé por teclado. Ponga atención a la pizarra. Lolo. Aquí que estoy pidiendo. Que ingrese el valor del lado. Aquí lo pedí. Entonces, ¿qué sería conveniente hacer? Que el usuario diga qué radio quiere, ¿no? Entonces, veamos qué tenemos acá en el teclado. Tengo. Ahí está. ¿El teclado sabe leer float? No. ¿O sí? Ahí dice. ¿El teclado sabe leer float? Sí, sí sabe leer float. Entonces yo voy al programita y en vez de que eso sea 14,5, ¿qué podría ser? Lo que el usuario ingrese por teclado. Vamos a copiar aquí
esa línea, pero le vamos a decir hacer ingrese el valor ¿de qué? Del radio del círculo. Y el valor del círculo en cuanto a radio tiene que ser float. Por lo tanto, entonces yo voy a declarar aquí un float R de radio, y R va a ser igual a teclado punto ¿qué? Leer float. Listo. Entonces, en vez de que eso sea 14.5, ¿qué tiene que ser? ¿Seguro? Nada. ¿Seguro? 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 ¿En dónde estoy ingresando el radio? En R, ahí. Entonces, veamos. Eso lo que venía de antes. Ahora sí, ingresa el valor del radio del círculo. ¿Cuánto era? 14, pero ahora da lo mismo, ¿no? Le puedo poner 22.5. ¿Me sirve? Veamos. Ahí está. Ahora, el único pero aquí es que lo hace una vez, ¿cierto? ¿Cuántas veces podría hacerlo? Muchas veces. ¿Con qué lo haría muchas veces? Con un do while, con un ciclo for o con una estructura de repetición. Ahora, supongamos lo siguiente. ¿Tiene sentido que yo ingrese un radio de valor 0? No, porque si el radio 0, ¿qué significa? Que no existe el círculo. Si el radio 0 no existe el círculo. Ahora, veamos. Mira acá, le dije que pusiera atención a lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Private y ahí public. Miren lo que voy a hacer. Antes de eso, todos ya saben que círculo C1 es un nuevo círculo. Digo C1 punto. Y ahí dice get area, get perímetro, get radio y set radio. ¿Por qué los logro ver? Porque al otro lado dice public. ¿Se fijó, no? Aquí hay solo métodos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están con paréntesis, ¿cierto? Pero imaginemos lo siguiente. Voy a minimizar eso y voy a ir al círculo. Y en vez de dejar eso private final, lo voy a dejar. Hice un cambio ahí, ¿no? Estaba private y lo acabo de cambiar a público. Veamos qué pasa acá. Veamos de nuevo. Déjame compilar esto para que se refresque. Ok. Me parece lo otro. Ok. No me toma el cambio, dame un segundo. Ahora, revisemos primero esto. Entonces, público, private. Al revés ahora. El get y el set son todos públicos. Si yo eso lo cambio a private, ¿qué va a pasar? No lo va a ver. Por lo tanto, como regla general, cuando usted quiera decir que de algo, lo declara público, pero solamente referido a los métodos. ¿Cómo se construye una clase? Siempre, esto es una regla de programación, siempre los atributos deben ser privados y los métodos públicos. Ejemplo, usted puede ir a un cajero automático y sacar plata. Eso se llama get dinero, ¿cierto? Pero tú puedes ir al cajero y sacar plata por las tuyas. ¿Uno interactúa con los billetes? Sí. Cuando salen de la máquina, ¿o no? La máquina cuenta los billetes. ¿Y después qué hace? Te los pasa contados, ¿verdad? ¿Se entiende? Por lo tanto, si la máquina se llega a equivocar
¿A quién le reclama? Al banco. Hay un teléfono ahí, pero cero posibilidad de que usted le diga a la máquina faltan 10.000 y saque usted 10.000, ¿no? En cambio, si usted va al banco y está interactuando con el cajero, lo están mirando, ¿no? Si el cajero te pasa un billete de menos, tú estás en el instante contando. ¿Y qué posibilidad te da eso? De que si el cajero se equivocó, ¿qué vas a hacer tú? Reclamarle y te tiene que devolver los 10.000 que faltan. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la observación? Cuando es público, yo conozco en esencia lo que es, pero cuando es privado, no sé cómo está hecho. Ahora pregunto, ¿usted sabe cuánta plata tiene el cajero adentro? Pero si lo declaro público, sí. Ahora, está claro que un cajero automático no te dice cuánta plata tiene, así que no tiene un método que se llame get contar plata. Tampoco te lo va a decir. Pero el cajero tiene un método que te dice get saldo. Sí, y te dice, este cajero no tiene billetes de a 2.000, tiene que sacar múltiplos de 5, pero no te dice cuántos billetes de a 5 tiene. Después, más encima que nos ha pasado en las fechas críticas, usted dice, ya, ok, voy a sacar 50. Y te dice, el cajero no tiene saldo suficiente. Ya, voy a sacar 30, al final le quedan como 10.000 pesos. Pero te fuiste enterando de a pasos, ¿te fijas? Ningún cajero nunca te va a decir cuánta plata tiene. Si no, ahí sí que robarían todo el rato. Porque los ladrones dirían, no, este cajero tiene poca plata, no vale la pena. Entonces, la idea de esto es que cuando es público es exponible y cuando es privado no se muestra. Privado es como decir, sí, a ver, en una casa, a ver, todos sabemos que en una casa hay un televisor al menos, o 2 o 3, no sé. Usted, si alguien le pregunta fuera en la reja, oiga, ¿cuántas teles tiene en su casa? Usted va a decir, ¿y por qué te tengo que dar esa información? Eso es privado. Pero usted dentro de la casa está viendo las teles. Sí, no son públicas. No, mira, ponga atención a la pizarra. Desde ahí, ¿qué comienza ahí? La clase, ¿no? Ya, y la clase termina ahí. Imagínese que eso es su casa. Usted vive en su casa, ¿no? ¿Usted tiene acceso a sus televisores? Todas las veces. El tema puntual es que cualquier persona que está fuera de su casa no conoce cuántos televisores tiene, excepto obviamente que usted le invite a pasar a su casa. Entonces, esto es válido cuando un método es privado, no se puede usar. Cuando un atributo es privado, no lo puedo ver. Por lo tanto, si yo digo que C1, ¿por qué es importante esto? Porque si yo digo C1, vamos a hacer lo siguiente a propósito del tema del cálculo, lo vamos a revisar aquí. Ahí. ¿Puedo hacer un set radio? Sí. Pero el set radio es un método, no es un atributo. Y hace un rato dije, ¿se justifica tener un radio 0? No. Entonces lo voy a intentar acá, como lo hice la otra vez lo hicimos con el auto. Entonces aquí en el círculo, el set radio, entonces la pregunta del millón aquí, ¿cuál sería? ¿Sí qué? Si R es 0, ¿qué tiene que hacer? Nada. Entonces mejor hagámoslo así, ¿no? Así es simple, nada más que eso, no vamos a tirar ni un mensaje. Pregunto, si R de radio es 0, no lo hace. Ahora, ahí dice, ¿qué es eso? Distinto o not. Entonces pregunta, si el radio no es 0, ¿qué hace? Lo cambia. Y si no, no lo cambia, no. Nada más, súper simple. Entonces vamos a hacer acá. Voy a tirar aquí un C1 punto.
Ok. Veamos qué pasa ahora. Voy a hacer un clear acá, pero ya no sé. El valor del lado, listo. Ingresa el valor del radio. 8. Veamos. Ahí valía 8. Ahí, ¿cuánto vale? 8. Pero yo lo traté de cambiar por 0. Mire. Ahí estamos. Ahí está. Esa es la observación. Entonces, veamos. Ahí está. ¿Cuánto vale el radio la primera vez? 8. Vamos como está aquí. Entonces, construye un círculo con radio 8. Después, retorna el perímetro y el área. Ahí está. Perímetro y área. Y después yo intenté cambiarle el radio a 0 y pasó por acá. ¿El radio es distinto a 0? No, pues sí es 0. Y después volvió a imprimir. Mira acá. ¿Y qué pasó? Eso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué imprimió 2 veces lo mismo? Porque el radio simplemente... ¿Por qué 0? ¿Cómo? ¿Dónde dice 0 ahí? Pero lea a la izquierda, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto vale el radio la primera vez? 8. La segunda vez, ¿qué intenté hacer? Cambiarlo a 0. ¿Lo hizo? No lo cambió, pues si vale 0, ¿no? Pero le dijimos algo a la persona acá. ¿Le podríamos decir, el radio no puede ser 0? Sí, podríamos. A usted cuando el cajero le reclama porque no tiene billetes de a 2000, ¿qué le dice? Que no hay billetes de a 2 lucas. ¿Qué tiene que hacer? Seleccionar múltiplos de a 5. Usted escoge si quiere o no. Pero nunca le va a dejar sacar plata que no tiene. Pregunto ahí, ¿yo podría alguna vez cambiarle el radio a 0? Nunca. Nunca, porque el método, ¿qué hace? El método valida si el radio es... Si es 0 o distinto de 0. Entonces en ese caso nunca lo va a hacer. Ahora, vamos a hacerlo acá. Lo vamos a programar con un ciclo. Ahora un ciclo. Un ciclo se hace con do while, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a escribir acá eso. Nuevamente. Y acá de nuevo eso. Ingrese, le voy a poner nuevo valor. Ponga acá, mire. Ingrese nuevo valor del radio del círculo, ya lo tenemos creado. En R voy a leer el radio. Entonces aquí, hágalo mientras R sea igual a 0. Entonces después que salga de aquí, voy a poner C1.set radio R. Y después voy a poner eso. Veamos qué pasa aquí. Hágalo. Dice ingrese el nuevo valor. Lo leo. Si ingreso 0, ¿qué pasa? No lo toma, ¿cierto? Lo vuelve a pedir. Ingrese no, hasta que sea distinto de 0. Por lo tanto, si llega a esta línea, ¿podría llegar ahí un 0? Nunca va a llegar ahí un 0. Porque usted lo validó. Veamos qué pasa. Entonces vamos a hacer un clear acá. Esto con los cuadrados. Ok. Valor del radio. Mira, 0. Ese es el primero, ¿no? Pasó. ¿Por qué pasó? Porque ahí no valide nada por el constructor. 0, 0, 0, 0. Ahí lo cambió. Era 8 parece, ¿cierto? Sí. Sí, era 8. Ahora dice, ingrese nuevo valor del radio. 0. Enter.
No me deja. 0. Enter. ¿Qué tengo que hacer? Colocar un 1. No, mira. 0.000001. ¿Sirve? Sí. Ahora, ¿por qué dio así? Porque un número pequeño elevado al cuadrado es más pequeño, ¿no? Por eso que dio, esa es de exponente. Eso tiene 14 ceros. Por eso aparece, igual que la calculadora. Igual que la calculadora. Ahora, eso que está ahí, si yo lo corto ahí parece 0, ¿no? Pero no es 0. Es 0 con hartos ceros, pero después viene un 1. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Para finalizar. Aquí ocupé un do while. Ahora vamos con el temita de lo que solamente la explicación. Voy a hacer un clear acá. Ingresa el valor del radio. Ya, 6. Ahí está. Ingrese nuevo valor del radio. La pregunta es, ¿qué pasará si alguien malulamente aprieta Enter? Porque ahí yo voy a decir, a ver, voy a probar qué pasa si aprieto Enter o no. Mira. Ponga atención, esto es solo explicación, no es parte del contenido evaluable de esta unidad. Mira. Java Lang. Por favor, quiero que lo vean solamente para que entiendan el temita del exception. Mira, yo apreté Enter, ¿cierto? Cuando usted apretó Enter, se fue a parsear. ¿Se fija dónde está ahí corriendo, no? Ya. Que él está tratando de convertir a X lo que usted leyó por teclado, ¿cierto? Usted cuando apretó Enter, ¿qué ingresó? Nada. ¿Eso cuánto vale? Nada. ¿Y nada lo puedo convertir a entero? No. ¿Eso da? No, no da 0. Da eso. Java te está reclamando porque te está diciendo, tú estás tratando de convertir algo que es nada en entero. El próximo semestre van a descubrir cómo resolver eso, ¿ok? Por ahora, yo no voy a hacer que sus programas pasen por ahí, ¿ok? Si yo le digo, el valor debe ser entre 1 y 10, yo me voy a preocupar de ingresar un valor entre 1 y 10, pero sí voy a colocar 11, para saber si lo validaste. Pero no te voy a ingresar Enter a la mala, ¿te fijáis? Porque la idea de eso es que usted aprenda a validar. Las excepciones no son parte de este curso. Y para finalizar, aquí viene la explicación de la otra parte. Voy a crear otro programa en realidad para no tener que estar juntando cosas. Vamos a ver un programa 2. Lo voy a hacer con los cuadrados que son nuestras figuras de la semana pasada. Voy a crear esto acá. Ahí. Ahí. Aunque el teclado lo voy a ocupar por los dos. Ahí sí. Bien. Voy a hacerlo así. Esto, como es una clase que trabaja con el main, entonces digo public static void main. Ok. Miren lo que voy a hacer. Es cuadrado, ¿no? Cuadrado. Lo voy a hacer así. Listo. Entonces ahora estos dos programitas ocupan el cuadrado. Pero miren lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a colocar un comentario. C, dígamelo usted. C es qué. No. Dígamelo en Java. ¿Cómo se lee C? C es una qué. No es variable. Sinónimo de objeto. Instancia. ¿Instancia de qué? De la clase cuadrado. Ya. Ahora. Guardaremos varios cuadros. Miren lo que voy a hacer. Ponga atención. Con esto les voy a dejar una tarea. Cuadrado. Entonces voy a poner cuadrado.
lista cuadros o cuadrados. Mira. Cuadrado. Miren lo que hay ahí. Ponga atención. Hay algo nuevo que aquí le tienen que decir algo. Si se alcanza. ¿Eso qué es? Y aquí, aunque podríamos ponerlo, voy a poner C1 mejor para que sea como su... Ahí está. Dice, C1 es una instancia de la clase, o sea, es un objeto, ¿cierto? Uno solo. Pero acá abajo aparece, es parecido. Lo mismo, pero ahí que aparecen. Corchete. Y acá está el constructor. Y acá que aparecen corchete. Esto es súper simple. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que C2 ya no es, sino que son, repito, ponga atención, C1 es una instancia. ¿Y qué es C2? No, también es una instancia, pero que va a guardar 3. Repito, esta es una sala, ¿cierto? Una sala que tiene 28 sillas. Ahora, desde afuera la sigo viendo como sala, pero adentro hay espacio para 28. Entonces, desde afuera, ¿cómo se ve esto? Como un cuadrado, pero en realidad sirve para guardar más cuadrados. Eso se llama arreglo. Eso se llama arreglo. Lo voy a hacer así súper simple, no ingresando por teclado, porque esa es la tarea que usted va a hacer. Entonces, ¿para qué sirve? Para hartas cosas. Por ejemplo, mira. A ver. Busquemos... Espérate. Mira, póngame atención ahí. Busqué un ejemplo rápido de la vida cotidiana. La pregunta que usted dijo, ¿para qué sirve? ¿Cuántos colores hay ahí? Hay 3 colores. ¿Cómo se llama uno o cómo se llaman cada uno? Por ejemplo, ¿qué es eso? No, no es rojo, ¿qué es? Dígamelo linealmente, ¿eso es el? Uno no puede decir, es el rojo, ¿por qué es? El color rojo. ¿Qué es eso? El color verde. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman todos? Color, no. Color. Son todos color. Se llaman igual, pero tienen distinto valor. Por lo tanto, la pregunta que hizo el compañero es, profesor, ¿para qué se justifica eso? ¿Usted cuántos cuadernos tiene? Varios. Uno que va al bueno, aquí por lo general son todos universitarios, pero ¿existen cuadernos de qué tipo? De caligrafía, college, universitario, con preperforado, da lo mismo, ¿no? Pero son todos cuadernos. ¿Qué voy a guardar ahí? Objetos. Voy a guardar objetos. Por lo tanto, en cada una de estas casillitas, ¿qué va a haber? Un objeto cuadrado. Puede haber uno más grande o uno más pequeño, pero siguen siendo todos cuadrados. Ahora, aquí mismo, de repente, lo voy a hacer con un ejemplo. Me voy a dejar aquí, espérate. Ahora,
como usted ya sabe que tiene 3 espacios, voy a colocar lo siguiente. C2, 0, igual. Entonces lo voy a hacer así para que lo veamos. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir de esto? ¿Quién es C2? C2, vea la pizarra. C2 es los espacios, todos. ¿Pero qué es eso? El primero, la primera casillita. Siempre se empieza por 0, siempre. Por lo tanto, aquí que está diciendo que en esa primera casilla, ¿qué tiene que hacer? Crear un cuadrado de lado 2. En esa casilla que está creando, un cuadrado de lado 3. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, ¿podría tener yo aquí 20 cuadrados? O sea, ¿qué habría que poner ahí? 19. No, 20. 20. De 0 a 19. Entonces, veamos acá. Siempre parte 0. System.out.print. Voy a escribir el área del primer círculo es más, acá abajo. Perdón, que estaba hablando de... Se me confunde esta cosa, ya. Del primer cuadrado. Es más. ¿De dónde saco el primer cuadrado? Pero pregunto, ¿dónde están los cuadrados? Los C2. Ahí están todos, ¿cierto? Pero quiero el primero. 0. Corchete, ya, corchete. Corchete, 0. ¿Qué tengo ahí? El primer cuadrado. No, pues ya ahí tengo el primer cuadrado. ¿Cómo se obtiene el área? Punto. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Va a imprimir el área del primer cuadrado que está en C2. ¿Está bien? Ahora, normalmente, para que cuando trabaje con esto no se le olvide, en vez de colocar C2 ahí, coloque lista. Lista o algo que tenga que ver con varios. O algo plural. Podemos poner aquí, por ejemplo, cuadrados. ¿Se fija que la S me ayuda porque sé que es plural? Es bastante más práctico la pluralización en este caso. Entonces, eso que está ahí, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ese sería el espacio, justamente. Ahí sí. Entonces, ahora dice, ¿qué es cuadrados? Todos los cuadrados. ¿Qué es corchete 0? El primer cuadrado. ¿Y qué estoy sacando del primer cuadrado? El área. Ahora, ¿podríamos sumar todas las áreas? Sí, de ahí lo vamos a hacer. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? El área del primer cuadrado es... Acá tiene un error, pero es por otro lado. Veamos. El área del primer cuadrado es 4. Veamos si es cierto. ¿Es 4? ¿Cómo que no? ¿Cuánto vale el lado? 2. 2 por 2. Ahora, sigamos. ¿Cuántos cuadrados hay? ¿Podría replicar ese ejercicio para el segundo? ¿Y para el tercero? ¿Y si fuesen 50? Pero voy a escribir 50 veces así como 1, 0, 3, no. ¿Qué será más fácil?
están todos claros que es como una lista, ¿cierto? Entonces sería ideal poder decir este, después este, después este. ¿Con qué se hace? Con un for o un do while. Funciona igual, ¿ok? Pero el que más aplica aquí es for. Vamos. Ahora mostraremos el área de cada uno de los cuadrados. For. Y aquí les voy a enseñar una forma distinta de escribir esto. El i, vamos a ocupar i de índice. El i tiene que partir en 0, ¿cierto? Porque el primer cuadrado está en la posición 0. Mientras i sea menor, ¿en dónde están los cuadrados? En cuadrados. Cuadrados. De ahí le explico esto. ¿Qué significa esto? ¿Se ve bien ahí? Ya, le explico al tiro. ¿Qué es eso? 0. El primero, ¿cierto? Cuente conmigo. No, parte en 0. 1, 2, 3. ¿Cuánto vale eso? 3. ¿Qué es len? La cantidad de objetos que hay en el arreglo. Siempre es así. ¿Cuál es la gracia? Yo ahora podría modificar este programa para que guarde 20. Sí, ¿dónde hay que modificar? Ahí, 20, ¿o no? Y aquí de 0 a 19. Pregunto, ¿hay que cambiar eso? No, no hay que cambiar eso. Porque len siempre va a valer la cantidad de elementos que tiene. Ojo, importante, ¿cuánto es len? Aquí son 3, pero recuerda, 0, 1 y 2. Acuérdate siempre, son 3, pero parte siempre desde 0, siempre es así. Y eso que está ahí, ya no lo copio ahí, ¿para dónde lo copio? Acá abajo. Pero ahí no tiene que decir 0. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que len? Y ¿quién es i? Acuérdate, pues si el i parte en 0, ¿no? Piensa, i de 0 a len menos 1. 0, 1, 2. Ahí están los 3. Veamos, ahí no debería decir del primero, ¿qué debería decir? O del i, ¿o no? Del más del i más cuadrado. Ah, no, pero ahí está bien. Entonces esta cosa quiere decir el área del 0, ¿no? O del cuadrado 0, si eso se puede arreglar después. Es tanto. Después va a pasar al otro, ¿no? Le vamos a colocar alguna chicha después. Falta aquí un... Ah, me falta un más. Ok. Veamos qué pasa. Ahí está. El primer cuadro, ¿cuánto tiene? 4. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. Ahora pregunto, ¿cómo le cambio el lado al tercer cuadrado por lado 8? Quiero que al tercer cuadrado le cambiemos el lado por 8. ¿Pero cómo? Dígame. Quiero cambiarle el lado por 8 al tercer cuadrado. ¿Cuál? Dígame usted, yo escribo. Dije cuadrado. Dije recién, quiero cambiarle el lado al tercer cuadrado por 8. Set. ¿Pero a quién? Cuadrado. ¿Cuadrado? Cuadrados. ¿Cuál? El 2. ¿Qué más? Punto. 8. Ahí está, ¿o no? ¿Qué acaba de hacer ahí? Le acabo de cambiar el lado ¿a quién? Al tercer
cuadrado por 8. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto para volver a retomar el tema? Imagínense que estábamos aquí. Aquí van a aparecer puros cuadrados, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando yo haga clic ahí, a la derecha, ¿qué me tendría que mostrar? Lo estoy suponiendo. Le estoy dando un ejemplo práctico. Este es un cuadrado, ¿no? ¿Qué tiene un cuadrado? Lado. ¿Esta página me puede decir ingresa al nuevo lado? Sí, se puede. Lo estoy suponiendo, es solamente un ejemplo. ¿A quién le va a cambiar el lado? A ese. A ese. Y no a otro, ¿no? Entonces aquí, por teclado, ¿usted qué tiene que pedir? Diga, ingrese el número del cuadrado, ¿no? ¿Cuántos hay? 3. Entonces, seleccione el cuadrado, ya quiero el 2. ¿Qué quiere hacer? Cambiar el lado, mostrar el área, mostrar el perímetro. La gracia de esto es, ¿cuál es la definición? Un arreglo es simplemente un conjunto de elementos del mismo tipo. ¿Qué tengo ahí? Uno solo. ¿Cuántos tengo ahí? 3. Ahí está, 1, 2 y 3. Y cada uno es son cuadrados nuevos, cuadrados distintos, está bien. Ahora, ¿ese lo puedo borrar? Sí, ¿cómo lo hago? No tiene idea, hagámoslo. En realidad no es sano hacerlo, pero se los voy a comentar. Yo digo cuadrados, corchete 0. ¿Qué tengo ahí? Ahí hay un cuadrado, ¿no? Si yo digo esto, lo mato. Ahora, ojo, eliminé el cuadrado. Una cosa muy distinta es, yo esta silla me la puedo llevar de aquí fuera a la sala, pero el espacio está igual, ¿o no? Ustedes están todos sentados. Yo saco la silla del compañero y me la llevo. Ya no está ahí, ¿o no? ¿Pero existe el espacio? Sí, eso es nulo. Una cosa es que el objeto no exista y lo otro es que no haya espacio. Entonces ahí, ¿cómo va a quedar? Va a quedar null algo, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, mira, copiar esto. Hace lo mismo de nuevo, ¿se entiende? Veamos qué pasa. Aquí, lo más probable es que me tire un error, pero quiero que lo veamos. Veamos, aquí. Se cayó. Mira. Pasó por ahí, ni un drama, ¿cierto? Pasó por ahí, ni un drama. ¿Cuál era? El primero. ¿Y qué dice ahí? Null. ¿Qué dice ahí? Null. ¿Por qué? ¿Qué es null? Nada. Entonces, ¿usted le puede calcular el área a nada? No, y por eso ya va a estar reclamando ahí. Cuando le aparezcan errores como estos, no es que esté mala la programación, la lógica es la que está mala. Entonces, esto ahí no aplica. Es como que yo hice sentarse a alguien en un asiento que no existe. No se va a poder hacer esa pega. Entonces, eso lo vamos a dejar como comentario, entendiendo que aquí se elimina el objeto. ¿Están todos claros, cierto? Ok. Ahora sí, veamos qué pasa. Ahora no, debería arrojar ese error. Hasta ahí estaba ok, y ahí pasó. ¿Por qué dice 64? Porque lo cambié a 8. ¿Estamos claros? Entonces, resumen. El teclado nos sirve solo para leer datos desde el teclado. Y aquí ahora podría inventar una clase que se llame fruta. ¿Sí? Y le voy a decir, ingresa el color, el sabor, la textura, un auto, un vehículo, un camión. Acá inventamos figuras geométricas. Por lo tanto, el programita lo único que hace es aquí crear un... ¿Eso qué es? No es un cuadrado. No, eso. Eso es un ¿qué? Dije el nombre al principio.
¿Cómo se llama la estructura que permite almacenar más de un objeto del mismo tipo? No. ¿Qué le regala usted a la mamá el día de la mamá, por lo general? Un de flores. No. No tiene otro nombre. No. Oye, qué lindo el floral. Arreglo. Está más o menos en la memoria del corto plazo. Arreglo. Hoy cuando le dices, ¿sabes qué? De una te arreglo. Piensa en eso, que ustedes son medio mocheros, arreglo. Ya, ahora.